canal una vez más. En esta ocasión voy a seguir con lo que es el tema de las clases más teóricas, porque considero de que esta es una información que para cualquiera de nosotros, cualquier tarotista, es vital y pocas personas la entregan, y de repente cuando uno va a leer las cartas es muy importante tener esta información, porque así uno se puede proteger, uno también puede informar, puede hablar y hacer una tirada de tarot mucho más idónea, por decirlo de algún modo. En esta ocasión voy a hablar de los tipos de tarotistas. Al igual que los tipos de consultante y todo, siempre podemos clasificarnos en algunos aspectos. En este caso podríamos identificar algunos como 4 tipos de tarotistas. El primero de ellos yo creo que ni siquiera sería correcto nombrarlo, porque no es un tarotista propiamente tal, que estamos hablando de los charlatanes, los que engañan a la gente primordialmente. Siempre uno los puede distinguir porque sus consultas son como con mucha parafernalia, con mucho... Algunos les podría decir entre comillas glamour. Se preocupan mucho de cada detalle, y es como que ven a la persona e inmediatamente dicen tienes magia negra, tienes un mal, te han hecho daño, y como que todo lo que ven es completamente negativo. Entonces ahí estamos hablando de, obviamente, un chanta, como le diríamos aquí en Chile. También tenemos el otro tipo de tarotista real, que son tarotistas como el más común de la gente, que son los eruditos. Los eruditos son tarotistas que no tienen un don propiamente tal muy desarrollado, no tienen una intuición muy desarrollada, por lo tanto sus tiradas se caracterizan por ser muy objetivas, se basan mucho en lo que dice el instructivo del tarot, como que no tienen mucha conexión con las cartas. Si bien sienten las conexiones de las que le hablaba la otra vez, no tienen un lazo muy cercano con el tarot. Este tipo de tarotista se enfoca mucho en la parte objetiva que quiere ver el consultante, se preocupan mucho de lo que quiere ver el consultante, son bastante buenos dentro de todo y son muy observadores en algunas ocasiones. El otro tipo de tarotistas son los psíquicos. Los tarotistas psíquicos son como los más cotizados por el cliente, porque tienen un instinto tan grande que el tarot ya pasa a ser una herramienta, pasa a ser un puente entre lo que sería el tarotista y entre el consultante y nosotros los tarotistas. Ellos tienen un alto poder de clarividencia, sus tiradas se caracterizan por eso, por tener más un nivel de clarividencia que de otra cosa, que van viendo las cartas y es como el significado que tiene cada carta se vuelve más secundario, porque es como el instinto lo que más te va guiando. Y aparte de todo eso, son las vibraciones que te da el consultante, lo que tú más te vas fijando, lo que tú más vas observando. Estos tipos de tarotistas necesitan una protección, aparte de la protección que utilizamos en la mesa, que más adelante les voy a hablar de ello. Necesitan una protección propia, como un tipo de cadena. Algunos usamos barreras energéticas, porque el tarotista psíquico es un imán para las energías, tanto positivas como negativas. Y hay tipos de consultantes que vienen muy cargados, que vienen con mucha mala onda. Incluso hay algunos tipos de consultantes que son negativos completamente. Entonces por eso se necesita una protección tanto para el tarot como para uno como tarotista. El otro tipo de tarotista está entre lo que es el erudito y lo que es el psíquico, porque son tarotistas con una intuición muy desarrollada, sin embargo no con clarividencia. Cuando hablo de clarividencia significa que tú te acercas a la persona, tú tocas a la persona y tú puedes saber en cierto modo qué le pasa a esta persona. Por poner un ejemplo, un tarotista, una persona psíquica, al momento de tocar a una persona puede saber si le han hecho realmente daño, puede saber si realmente le han hecho magia negra, etc. En este caso, los tarotistas psíquicos, o sea, los intuitivos, perdón, no tienen un nivel tan alto de desarrollo, son mixtos, se enfocan mucho en lo que el cliente necesita oír,
y no encuentran mayor información como si nos puede pasar a los que somos del tipo psíquico. Necesitan protección igualmente, pero no es una protección muy grande la que necesitan. Cuando nos llega un consultante, nosotros tenemos que ver en qué estado viene este consultante. Por ponerles un ejemplo, si un consultante viene bajoneado, si tiene pena, si está preocupado, si está angustiado, esa energía, tanto el tarotista como el tarot la van a absorber. Si estamos hablando de un tarotista del tipo erudito, no necesita protección, sin embargo las cartas sí. En cambio, si estamos hablando del tipo psíquico o del tipo intuitivo, necesitan algún grado de protección para no absorber esa energía. Hay un tipo de consultante que nos llega que son muy complicados y yo creo que más de algunos se habrá topado con este tipo de personas, que son los que podemos llamar los vampiros psíquicos. Los vampiros psíquicos son personas que son extremadamente negativas, tú sin tener motivo, tú los ves y es como que toda la energía que tenías, con todo el ánimo que despertaste en las mañanas, se te va a las pailas. Te agotas, te frustras, es como que todo lo ves negativo porque ellos te absorben todo lo positivo. Se caracterizan por ser personas envidiosas, por ser personas chismosas, por ser personas que no son gratas, por decirlo de alguna manera. Y la otra condición en la que llegan los consultantes, que esto es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, sobre todo, y en este caso quiero ser bien enfática, si eres del tipo tarotista psíquico o del tipo intuitivo, es muy importante que tengas en cuenta. Algunos te van a decir que las mujeres embarazadas no hay problema en leer las cartas, pero yo tengo mis reservas, he conocido varios tarotistas que también tienen sus reservas en cuanto a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque todo, cuando uno lee el tarot, se ponen en marcha varias corrientes energéticas, la propia que tengo, la que tiene mi consultante y las que tiene el tarot y las que tienen el entorno. Cuando nosotros hablamos de mujeres embarazadas, estamos hablando de un tercer ser en medio de esta tirada que es completamente inocente y no tiene ningún tipo de protección. Si estamos hablando de que pueden haber en presencia energías negativas, como en todo lo hay, esto es como un yin yang, siempre van a haber energías negativas. Los bebés tienden a absorber esto, entonces exponer a los niños a esto no lo considero apropiado. Por lo menos yo a clientas nuevas, yo no les leo el tarot sabiendo que están embarazadas en ningún lapso en el embarazo. Quizás en medio, depende de la situación, pero yo les pido que usen algún tipo de protección, una gargantilla de plata, algo así. No se las leo sin protección. Cuando hablo de mis amigas, en el lapso en medio del embarazo, terminando los 3 meses, entre los 4 y los 5 meses y medio, les leo el tarot y de ahí en adelante, hasta el término de su embarazo, no se los vuelvo a leer porque no considero que sea lo más propicio, o sea, siento que estoy exponiendo a un ser inocente, a una corriente energética que no es lo más positiva. Eso es por lo menos en cuanto a lo que son los tipos o sea, las condiciones en las que nos llegan los clientes y nosotros tenemos que saber leer. Siempre tenemos que tomar esto en cuenta. De partida somos un puente energético muy vital, por eso les digo, o sea, sentarse a leer el tarot no es solamente comprarte una baraja, sentarte enfrente a una persona y empezar a recibir plata o empezar a divertirte, esto no es un juego, esto te conllevan muchas energías. Cuando hablamos de protecciones, hay distintos modos de protegernos y dependiendo al tipo de tarotista, al tipo de persona que nos enfrentamos, es el tipo de protección la que necesitamos. Siempre en una mesa de tarot ustedes van a ver una vela, un vaso de agua, un pocillo con piedras. A veces van a ver solamente un elemento de eso, otras veces van a verlos todos e incluso pueden ver un poco más. Eso depende de cada tarotista y de lo que él sienta, por lo menos yo lo hago así. Hay tarotistas que tienen como un rito de que siempre tienen que tener su vela, siempre tienen que tener su vasito.
Yo no, yo lo tengo más, ¿cómo decirlo de algún modo? Como yo me siento en las mañanas más que nada o antes de hacer la lectura. Las protecciones personales son necesariamente para el tipo de tarotista psíquico y el tipo de tarotista intuitivo. ¿Por qué? Porque son los que más atraen energías. El tarotista psíquico es el que siempre va a traer mucha más energía. Por eso es vital que tenemos que protegernos. ¿De qué manera? Una protección simple podría ser que le sirva a un intuitivo. Es una gargantilla de plata, preferentemente, si es algo que ha tenido durante el tiempo y tiene cierto aprecio hacia ella, sirve bastante. O si no, un elemento por el que tú te sientas atraído. Si tú no tienes algo de plata, tú vas a comprarlo a un kiosco, por poner un ejemplo, y tiene que ser lo que a ti te atrae, lo que a ti te llamó la atención. Puede ser un par de aros, una gargantilla, una pulsera, anillos, etcétera. Esa es una buena forma. De hecho, hay muchas tarotistas que ustedes van a ver que en sus manos tienen anillos. ¿Por qué los usan ahí? Porque el flujo de energía se maneja con las manos. Al momento que tú tocas al consultante, al momento que tú tocas la baraja, al momento que tú tocas los elementos. Todo se transmite a través de las manos. Otro tipo de barrera que es el idóneo para el tipo de tarotista psíquico, porque son barreras mucho más poderosas y más fuertes, son el tipo energético. ¿Cómo se hacen estas barreras? Personalmente yo, antes de hacer una tirada de tarot, me concentro lo más que puedo, me imagino en un halo de luz rodeada por ella y que me cubre por completo. Esto yo lo hago alrededor de unos 2-3 minutos antes de dirigirme a hacer la tirada, y es una imagen que yo mantengo parcialmente durante el resto del día y sobre todo durante la tirada. Esto es lo que hace que uno adquiera cierta protección. Después de un tiempo esto ya se vuelve instintivo, entonces tú lo puedes hacer en cualquier momento sin desligarte de lo que sale alrededor. Otro tipo de protección es a través de bolsitas. Hay unos saquitos que son preparados de cierto tipo con ciertas piedras que normalmente están ligadas a la persona, y esas uno las carga guardaditas, y eso también es algún tipo de protección. En la mesa van a encontrar varios elementos, como les dije, piedras, aguas. Eso sirve mucho para proteger lo que es las cartas del tarot. Siempre uno tiene que tener bastante presente el tema de que las cartas deben ser protegidas de un modo u otro. Yo uso una vela, uso normalmente, como les digo, el tipo de barrera energético, etc. Y por último tenemos los tipos de tirada. Existen muchos tipos de tirada, tantas como tarotistas. Existen tiradas para ver el futuro hacia adelante, existen tiradas que es para ver situaciones especiales, existen tiradas para ver situaciones con personas en específico, para leer personas en específico, ajenas o sea, distintas al consultante que tenemos enfrente. Existen tiradas como para hacer a distancia, y existe un tipo de tirada que no se da de forma, generalmente no se da de forma espontánea, pero tampoco se da de forma 100% consciente. Generalmente los tarotistas intuitivos y sobre todo los psíquicos son los que están más expuestos a estos tipos de tirada, y por lo mismo es tan importante que se protejan. ¿A qué tipo me refiero? En una oportunidad tuve la mala suerte, por decirlo de algún modo, de que una amiga me preguntó por una situación que se le daba. Se sentía muy culpable por la partida de una persona muy importante para ella, y no sabía si esta persona había podido partir de este mundo perdonándola. Y me preguntó si acaso se podía ver. Yo le dije que podíamos intentarlo, hice la pregunta y comenzó todo. Empecé a sentirme de forma extraña, me sentí mareada y empecé a sentir como la sensación de que alguien me estuviera
diciendo, como que de algún lado me llegaron las palabras. No puedo decir que escuché una voz porque no era una voz, sino que era simplemente que de algún lado me llegaban y me decía, sí, te perdoné. Yo quedé para adentro sin pensarlo, lo dije y se empezó a dar una suerte de diálogo conmigo como puente y salieron a situaciones que yo no tenía idea que se habían dado. Es bastante complicado vivir ese tipo de situaciones y no, o sea, no fue de forma no fue de forma consciente por mi parte, y me di cuenta en ese momento que yo tenía ese don como de una especie de vidente y clarividente. Después descubrí que estaba dentro de lo que son los tarotistas psíquicos y que necesitaba obtener algún tipo de protección. Es muy importante que siempre tengan en cuenta en esto, o sea, si estás dentro de estos tipos de tarotista, tanto del intuitivo como del psíquico sobre todo, debes tener en cuenta que no puedes dar el pie a llevar esta situación adelante si tú no lo deseas. Si quieres hacer este tipo de evidencia, si quieres hacer este tipo de tarot, preocúpate de protegerte bien, de proteger bien tu entorno y hazlo, no es algo malo. Sin embargo, si eres como yo, que no quieres hacerlo, que es algo, una situación a la que no te quieres exponer, entonces simplemente ignora. Si te dicen, ¿sabes qué? Me gustaría saber esto, me gustaría saber si tal persona me perdonó, si tal persona partió en paz. No hagan ese tipo de preguntas porque van a conectar con ustedes. Ahora, el mayor problema en esto no es que la persona en cuestión contacte con uno, sino que es lo que alrededor hay y también puede tomar contacto con uno. Lamentablemente no siempre parte, algunas veces siempre se queda algún tipo de residuo de energía negativa, algún tipo de ente que no es el más idóneo y puede provocar mucho daño. Entonces por eso es tan importante que nos mantengamos protegidos, que estemos totalmente conscientes de que si vamos a hacer este tipo de tirada es peligrosa, debemos protegernos y debemos estar 100% concentrados. Mis precauciones: yo no quiero tener contacto con este tipo de tiradas, entonces primero no hago nunca este tipo de preguntas. Segundo, si una persona está muy marcada por la partida de alguien porque no está en paz, porque siente que hay cosas que no hizo, porque tiene remordimiento de conciencia, yo tiendo a no verle las cartas porque de forma espontánea pueden tomar contacto conmigo. Entonces yo opto por no. Primero la dejo calmarse y tranquilizarse. En tercer lugar, y es muy importante, en cada tirada, no importa de qué tipo de tarotista se trate, siempre debes dejar tus sentimientos a un lado. Nunca debes hablar de forma consciente, nunca debes dejar que tus propios sentimientos, aunque tú te estés viendo reflejada en la situación que está viviendo la persona de adelante, tú nunca debes dejar que tus sentimientos se cuelen en medio, porque ahí la tirada se distorsiona. Y el otro punto muy importante, y que olvidé decirlo en el otro video, se me estaba olvidando decir en este, pero no se me olvidó: los tarotistas tenemos un cierto código de honor, de silencio, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero cualquier pregunta, confesión, situación que aparezca tanto en la tirada como que el consultante te revele, no sale más de tu boca. Lo que se habla y se demuestra en esa tirada queda en esa tirada y muere en esa tirada. Tú no puedes ir diciendo, oye, ¿sabes qué? Fulanita de tal me preguntó tal y cual cosa. Oye, ¿sabes qué? Esta persona te engañó. No, aunque no sea correcto, aunque tú tengas algún tipo de remordimiento por no poderlo decir, no puedes decirlo. Hay varias veces que yo entre mis amigas le he leído la suerte a la pareja de ella y yo no puedo andar diciendo, oye, ¿sabes que tu pareja me preguntó de esto y esto otro? Yo no lo hago. No es correcto. Un tarotista es un confidente y debe mantenerse ese secreto. Es algo ético, profesional, es algo que no se debe hacer. Bueno, esto ya es lo último de por lo menos este video. No estoy segura si va a haber un tercer video, por lo menos teórico. Si es que hay, va a salir pronto. Por lo pronto creo que este sería como el último, después entraríamos a lo que son las prácticas. Cualquier tipo de consulta,
no duden en decírmelo, déjenlo en los comentarios o contáctenme por interno, vean ustedes cómo les acomode más hacerlo y yo les voy respondiendo. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias, chiquillos.